En breve comienza tu programa Cambios. No te vayas, en un momento más comenzamos con En Inicia Radio. No pasó nada, tranquilo. Fue un sobresalto, un lapsus. Buen día para todos, ya estamos cerrando la semana. Este viernes 11 de noviembre vamos a tener un fin de semana extraordinario que parte hoy en el Ministerio Internacional Cambio. Desde las 19:30 horas vamos a tener un tiempo extraordinario de palabra, presencia, comunión. Vamos a tener ahí la posibilidad de estar en la casa del Señor sin aforo, sin ninguna restricción. Más de 200 sillas que pueden esperar a todos los que quieran conocer al Ministerio Internacional Cambio, ahí en la calle Blanco Garcés 119. En Estación Central, estamos cerca del Metro Ecuador, Metro San Alberto Hurtado, de la Alameda, de la calle Ecuador. Vaya hoy y conozca al Ministerio Internacional Cambio, nuestro colaborador y patrocinador para el programa Cambios. Desde las 7:30 de la tarde, hoy sí. Mañana sábado los jóvenes van a tener que ver cómo sortear la lluvia, porque se dice que va a haber lluvia al mediodía. Y ellos tienen una salida al cerro. Así que bueno, los jóvenes se pueden mojar y no se enferman. De todas maneras, no se ha suspendido la actividad. Así que a salir al cerro los jóvenes de 15 a 35 años del Ministerio Internacional Cambio. Y el domingo, sí, ahí está nuestro servicio, el primero a las 9:30. No va a haber lluvia, así que no se preocupe. Nuestra iglesia no se llueve, así que podemos estar ahí tranquilos desde las 9:30. Y después 12 del mediodía voy a estar predicando la serie Libres en Cristo para el primer culto, y en el segundo voy a estar predicando sobre No nos cansemos de hacer el bien. Espero terminar ya la tercera serie de esta palabra. Eso es para este fin de semana, con viaje incluido. Me voy a Talca para estar con la banda Rocalipsi, voy a estar con Yaló, voy a estar con Oscar de la Cruz, con la banda de la iglesia Cita con Dios, con el pastor Saúl, y quien les habla. Voy a estar compartiendo ahí la palabra en la Galería Saror, así se llama el lugar donde vamos a estar, desde las 4 de la tarde, Galería Saror. Vamos a estar en el Congreso Despierta. Eso es, mire qué lindo, ¿eh? En Talca, la localidad de Maule, no sé, San Javier de Loncomilla, San Clemente, Pelarco, Molina, hasta Curicó, se pueden llegar a animar y a sumar lo que va a ser este sábado 12 de noviembre, el Congreso Despierta. Vamos a estar ahí en la Galería Saror, en pleno centro de Talca, que es la capital de Maule, si no entiendo mal. Así que así son las actividades de este fin de semana que parten hoy. Hoy va a estar tremendo en el Ministerio Internacional Cambio. Queremos que seas parte. Y ya estamos en la medianía del mes de noviembre y solo nos queda la mitad, y después un mes que casi no es nada, porque todos piensan en Navidad, en Año Nuevo, y ya se nos va, se nos fue. ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Cuáles fueron tus decisiones? ¿Has hecho un análisis? ¿Te has detenido a pensar? Yo lo hago a fines de año y a principios de un inicio de otro año, y me propongo metas. Siempre estoy orando los últimos meses del año para que Dios me dé una palabra que pueda ser un lema con el cual podamos trabajar la visión de la iglesia. Ya estoy y tengo la palabra que el Señor nos dio para el año 2023. El Señor me la ha confirmado durante estos meses, así que estoy contento de poder disfrutar de esa palabra junto a la hermandad del Ministerio Internacional Cambio. Pero de decisiones está hecha nuestra vida, y nuestro presente es el resultado de las decisiones del ayer. ¿Hay sabiduría en tus decisiones, o has actuado sobre la marcha, emocional, has decidido de corazón, y a veces has acertado, otras veces quizás no tan bien, y ha traído consecuencias que hasta el día de hoy te lamentas? Bueno, las decisiones son importantes y hay que tomarlas. Traen cambios, pero deben ser hechas de la mano de la sabiduría que viene de Dios. De eso estamos hablando en esta temporada de programas para cerrar el año. Decisiones, sabiduría para tomar decisiones. Venía en el auto y no había casi nada de vehículo, oiga. Parece que no mucha gente salió a trabajar hoy día. Y llegué al colegio de mi hija y no habían tantos autos como cuando en otras ocasiones llego para estacionar y dejar a la Josefita, que fue hoy día ella nomás a la escuela. No hay, y no me demoré nada en llegar. Lo que pasa es que cuando llegué había algo acá que estaba pasando que no me permitió comenzar a las 9:05 de la mañana, pero no voy a decir qué. Quiero saludar a quienes están en la sintonía y que nos escuchan a través de las diferentes plataformas digitales de Inicia Radio. Tenemos el fanpage en Facebook,
Inicia Radio, ahí está, fanpage en Facebook, Inicia Radio. Ahora mismo estamos en una transmisión, tenemos no tanta gente, pero sí de a poquito se van a ir sumando. Aquí está Joanita, está María Barrientos, está Helen saludando, bendiciones a todos, bendiciones y bendecido día, mi querido pastor. Cariños para Samu, cariños para usted y para todos los que hoy nos vamos a ver en el Ministerio Internacional Cambio. Ayúdenos a compartir para que lleguemos con esta palabra desafiante a decisiones acompañadas de la sabiduría de Dios. Y también quiero que usted sepa que se puede descargar la aplicación de Inicia Radio totalmente gratuita por plataformas de descarga Google Play, Apple Store, sistemas iOS y Android. Así que conéctese con nosotros siempre. Inicia Radio te acompaña 24/7, no nos apartamos del lado tuyo. Canal 670 de BTR Cable es el otro medio. Entra a www.iniciaradio.cl y encontrarás toda la información de las 15 radioemisoras que son parte del territorio nacional desde Antofagasta a Punta Arenas. Inicia Radio tiene familia, 15 radios desde Antofagasta a Punta Arenas. Si entras a www.iniciaradio.cl encontrarás toda la información de cada dial FM para tu localidad y región. Ahí mismo en la página vas a conocer a los locutores, los programas, misión, visión, cómo hacerte parte del equipo patrocinador, si quieres ser auspiciador de la radio, que tu producto se masifique en información por los medios de Inicia Radio. Ahí están los contactos del departamento de marketing. Nosotros por el momento, cuando son las 9:20, nos animamos a ir a la música. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Una banda chilena de los años 2000 en tu presencia. Seguirte, aquí en Cambios, un mejor camino para tu vida. Inicia Radio, iniciaradio.cl, y usted puede seguir también al Ministerio Internacional Cambio en redes sociales y plataformas digitales. Tenemos en Facebook nuestro fanpage Ministerio Internacional Cambio, ahí hay frases, informaciones de la iglesia, pequeños videos donde mostramos lo que ocurre en nuestras reuniones. En Instagram lo mismo, reels, videos, frases, informaciones. Y en YouTube tenemos nuestro canal de YouTube. Para Instagram y para YouTube usted nos busca como Ministerios Cambio. En Facebook, fanpage Ministerio Internacional Cambio. Entérese de quién es nuestro colaborador y patrocinador, de sus actividades. Todo aparece ahí, toda información, cómo llegar a nuestro templo, cómo acceder a todas nuestras informaciones en cuanto a lo ministerial. Decisiones que hemos ido tomando: implementar las redes sociales, transmitir nuestros servicios. Desde que vino la pandemia tuvimos que tomar decisiones drásticas. Habían iglesias como la nuestra que no tenían departamento de multimedia y tuvimos que crear un departamento de multimedia, y gracias a Dios que lo hemos logrado consolidar con personas muy comprometidas y capaces. Los departamentos multimedia en las congregaciones se han transformado en los equipos más importantes, junto a los músicos, por supuesto a los que enseñan, pero de aquí a 3 años los departamentos de multimedia de las iglesias han ayudado muchísimo a masificar las informaciones de las actividades de las mismas congregaciones. Así que muchas gracias a todos los multimedianos que normalmente son de la generación de los años 2000 en adelante. Ahí están los multimedianos. Nosotros no, pues yo soy del 83. Se me escapan. Mis hijas son más rápidas para el celular y para los computadores que yo. Ellos nacieron con la facilidad, ¿cierto? Fueron nacidos en la era digital, así que para ellos es todo más fácil. Y hablando de decisiones también, una muy importante dentro de lo que es el mundo cristiano es la decisión de dedicarse o no a servir a Dios en el ministerio. No toda la gente es pastora o pastor o maestro dentro de... Hay gente que congrega solamente, que son congregantes de una iglesia, que son feligreses, pero también hay un grupo más reducido de personas que dedican su vida a servir en el pastorado, en el evangelismo, en la maestría. Y esas personas, para llegar ahí, no tienen que ser mejores que los demás, pero sí hay una serie de requisitos que en el caso del apóstol Pablo, él deja en las escrituras cómo poder acceder en el área ministerial. Y miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 7. ¿Por qué Pablo habla a Timoteo esto? Porque Timoteo era pastor en la iglesia de Éfeso. Él era pastor en la iglesia de Éfeso. Y ahí es donde él hace sus primeras armas, sus primeras... pasos como pastor, y mire las recomendaciones que Pablo le da. Le dice: palabra fiel, verso 1: si alguno anhela ser pastor u obispo, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad.
Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de adentro y de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Bueno, aquí yo conté 17 requisitos, aunque son 22, y Pablo agrega algunos más en otras epístolas que escribe a diferentes ministros. Son 22 requisitos que se supone debieran ser previos. Y cuando Pablo expone esta gran cantidad o abanico de requisitos para ser pastor o ministro, lo que está representando acá es un ejemplo de sabiduría. Las instrucciones de Pablo para llegar a ser ministro son una descripción de un hombre sabio, de sabiduría en cuanto a la designación de ancianos u obispos en las iglesias. Todos los que quieran servir a Dios tienen que comportarse a la altura y tienen que ser hombres sabios. Estas 17 características más 5 que se suman en otras partes de la Biblia son parte de la definición de un hombre maduro y sabio. La mayoría de estas características son morales por naturaleza y usted las encuentra en libros como Primera de Timoteo, que yo acabo de leer, capítulo 3, verso 17. También hay algunas más en Tito 1, del 5 al 9. Y se resumen en esto: en ser intachables o irreprensibles. Qué increíble eso, ¿eh? Qué increíble, es un desafío. Los líderes de la iglesia deben ser intachables e irreprensibles. Por eso usted ve que tanto se habla mal del evangelio, porque los líderes, los que somos líderes, no nos hemos comportado a la altura de estos requisitos y no hemos actuado con madurez y sabiduría. Debemos demostrar la sabiduría necesaria para llevar primero nuestra casa, y eso nos da el respaldo o el espaldarazo para ministrar la iglesia. Debemos ser gente sensible a las necesidades de las personas. No debemos ser ajenos a las necesidades de quienes congregan en nuestras iglesias. Sabios, gente madura, que pueda así también tomar decisiones en pro del bienestar de las comunidades que Dios les ha confiado como pastores. Ser pastor no es fácil, es una exigencia mayor. No es para los mejores, no es para los más capaces, es para aquellos que cumplen con honor, con responsabilidad y compromiso aquellas cosas que Dios ha pedido para poder llevar adelante un ministerio saludable, sano, intachable e irreprensible. Insisto, no son mejores los pastores, los diáconos, los obispos que otras personas, pero sí tenemos que tener una conducta irreprensible, intachable, que pueda honrar a Dios y también sea el testimonio necesario para poder influenciar sabiamente sobre quienes Dios nos ha puesto a pastorear. Ahí está la primera reflexión del día para cerrar esta semana, 9:31. No se olvide, este fin de semana tenemos intensas actividades. En mi caso incluye un viaje a Talca por la tarde, desde las 4 de la tarde en la Galería Saror, en Talca, la capital de Maule. Vamos a estar junto a Yalob, junto a la banda Rocalipsis, junto a Oscar de la Cruz, junto a la banda de Cita con Dios, al pastor Saúl, que es el pastor de jóvenes de la iglesia Cita con Dios. Vamos a estar en el Congreso Despierta. Y yo estoy cerrando ese congreso, por ahí creo que voy a estar predicando a las 7 de la tarde, me parece. Así que me voy a devolver tarde, pero voy a estar listo para predicar el domingo. El domingo predico los dos servicios, 9:30, Libres en Cristo, 12 del mediodía, no nos cansemos de hacer el bien. Y hoy vamos a tener un tremendo tiempo de palabra, comunión, adoración, va a estar maravilloso. Acérquese a Blanco Garcés 119, comuna de Estación Central, pleno centro de Santiago, Estación Central. Vaya. Desde las 19:30 horas tenemos una palabra de Dios para su vida. El sábado por la mañana, 9, tempranito, jóvenes de 15 a 35 años, Generación de Cambio, se juntan para una salida al cerro. Esperemos que no llueva mucho para que no se mojen y no se nos resfríen. Y después ya en la tarde no tienen actividad, y el domingo yo ya se los informé, no tenemos restricciones ni medidas sanitarias para nada, porque estamos ya avanzando en esto del COVID, aunque nuevamente suben, bajan los casos. Es normal, la gente se queda un poquito ahí tranquila y a veces se preocupa, pero bueno, vamos a seguir peleando contra este bicharraco. Nos vamos a ir a la música. Está la programa Fernando Ursúa en la sala máster, él está en la puesta al aire. Estamos junto a Fernandito aquí acompañándoles, esperando que la música que viene a continuación también les sea de mucha ayuda. Y regresamos para el desarrollo del programa Decisiones Sabias, aquí en Cambios, un mejor camino para tu vida. Aquí estamos acompañándoles, esperando que en su trayecto hacia el colegio, la universidad, el banco, no sé, el trámite, el supermercado. Hoy es viernes de fin de semana, se hacen algunas compras, estamos cerca de la quincena.
hay que cuidar bien la platita. Esas son decisiones también importantes porque no sobra, sino que todo está más caro y el buen uso, la buena gestión y administración de los recursos que quedan en nuestras manos es muy importante. Pero también, por supuesto, hay que tener fe con respecto a la provisión de Dios. Nosotros no debemos estar temerosos ni tener miedo, porque los hijos de Dios somos provistos de toda riqueza que viene desde lo alto. Son riquezas celestiales sobre las cuales nosotros tenemos nuestra confianza y nuestra fe. Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. En la iglesia primitiva, en la primera, yo hablo siempre de ellos, ustedes saben, son un ejemplo para mí. Hubo varios problemas. Nosotros estuvimos hablando un poquito sobre este que voy a hacer mención ahora en el desarrollo del programa. Estamos también acompañados por Vinca. Vinca, ¿cómo estás, pastor? Dios le bendiga. Le escuchamos hace meses con mi esposo. Ha sido una bendición en nuestras vidas. Gracias por los estudios. Saludos, Vinca y Miguel. Gloria a Dios a eso, Vinca. Gracias por el ánimo. Si les bendice, para mí también es una alegría, porque eso es lo que hacemos en el programa. En el programa queremos comunicar la palabra de Dios de una manera distinta, diferente, con temas que normalmente no se ponen a disposición de la iglesia. Hoy estamos hablando de decisiones. Cecilia Salgado, buen viernes, pastor. Saludos desde Patronato. Bendiciones, que te vaya bien ahí en ese emprendimiento y en el trabajo. Cecilia, amén, dice Lorena Victoria. Bendiciones para todos. Ahí saludé. Aprovecho, cumplo con poder saludar a los que nos están ayudando a compartir, por las diferentes plataformas. Hubo un cisma, un problema para lo que se tuvo que realizar también un concilio y llegar a acuerdos, que fue el problema de la circuncisión. Los judíos o los judaizantes cristianos que se convirtieron en la iglesia, ellos pretendían que la gente siguiera viviendo bajo algunos requisitos que la ley ponía, como por ejemplo la circuncisión. Y yo explicaba que la circuncisión a grandes rasgos era un pacto que había hecho Dios con Israel, en donde en la parte física se cortaba la punta del miembro del varón, o sea el prepucio, para generar una señal que decía: este pueblo lo escogí yo y este pueblo también puede sentirse dueño de mí. Esto es el pacto. Dice: yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Así que apareció este problema en la primera iglesia junto con varios otros. Ayer analizamos y en los días anteriores estuvimos hablando de que los griegos que se convertían acusaron que se estaba no haciendo provisión necesaria para las viudas griegas y sí se cuidaban las viudas judías. Bueno, otro problema fue el de la circuncisión, de judíos más ortodoxos, judaizantes, que llegaban al evangelio, que se convertían a la religión cristiana, pero que seguían conservando algunas prácticas de la ley como la circuncisión. Y estos fueron problemas durante el inicio, no vaya a creer que se dieron después de años, no, al inicio se transformó en un problema serio. Lo que estaba en juego era la doctrina de la justificación por la gracia, por medio de la fe, aparte de las obras, porque ellos decían que si no se circuncidaban, entonces no podrían ser salvos. Y esta era una amenaza directa a la doctrina que provino de parte de una facción judaica que insistía, en esto, en que todos los creyentes gentiles debían circuncidarse. Bueno, a Timoteo lo circuncidaron, aunque era hijo de griego, pero por un tema de credibilidad, nada más que eso, no por obligación. En esencia, los judaizantes decían que los gentiles debían convertirse en prosélitos judíos. O sea, nada de esto que Pedro había recibido, donde los gentiles podían llegar al evangelio, sino que los gentiles se tenían que hacer judíos para llegar a ser salvos. Mire cómo estaban atentando contra el mensaje del evangelio. Y no era por medio de la fe en Cristo, sino que era por medio de la circuncisión. Y esto se discutió, porque fue un tema realmente grave. Se produjo un cisma en la iglesia. ¿Dónde se discutió esto? En el libro de Hechos capítulo 15, en el concilio llamado el Concilio de Jerusalén. Ahí se produjeron grandes debates entre apóstoles, pastores, líderes de la iglesia. Y Pablo lo que hizo fue apoyar que la circuncisión no era necesaria para la fe en Cristo. Pero Pedro también repasó la obra del Espíritu Santo que daba salvación a los gentiles por medio de la gracia. Nada más que por medio de la gracia, no tenía que la gente ser circuncidada. Bernabé y Pablo, en ese tiempo acompañado Bernabé por Pablo y Pablo por Bernabé, se identificaron con el ministerio de la confirmación del que hablaba Pedro, sobre que el Espíritu Santo hacía maravillas y producía signos espirituales por medio de la predicación de la palabra y no de actos y de obras que pudieran obrar para salvación. Y Santiago, que era uno de los pastores de la iglesia, también conocido como Jacobo, citó varios pasajes relevantes en este concilio para escoger bien de las escrituras qué podía honrar a Dios
y qué hacía que el hombre fuera salvo. Y todos hacían referencia a que la salvación no tenía que ver con actos externos como la circuncisión, sino más bien con la del corazón y con la justificación que obra por medio del sacrificio de Jesucristo para la salvación de los gentiles. Todo eso está contenido en un debate en el Concilio de Jerusalén. Para entonces, la solución del tema era evidente. La circuncisión, que era este acto que hacía que Dios fuera dueño de un pueblo y ellos se sintieran dueños por medio del corte del prepucio del miembro del varón, no era necesario ni era condición para salvación. Esto es lo que se logró dilucidar en este concilio. No vamos a obligar a los gentiles, como los judaizantes quieren, a hacer la circuncisión, porque la circuncisión no es una condición para la salvación. Y este consejo se decidió redactar en una carta que las iglesias llevaron y le comunicaron a todas las demás congregaciones a las que había llegado el evangelio. Y en ella se les solicitaba a todas las iglesias que los gentiles se abstuvieran de prácticas que serían especialmente abominables para sus hermanos judíos, pero nada decía de la circuncisión. Si alguien llegó circuncidado, quédese circuncidado, decía en esta carta. Si alguien no se circuncidó, no se circuncida. No lo necesita para ser salvo. Y miren cómo finalizaba la carta que se escribió después del Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, versos 28 al 29. Porque ha parecido bien, primero ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más de estas cosas necesarias. Esto es lo que se decidió: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pásenlo bien. Miren cómo termina la carta. Comienza con la indicación del Espíritu Santo y al final, que les vaya bien, que tengan un buen día, pásenla bien. La expresión que me atrapa justamente en estos dos versículos de Hechos 15, 28 y 29 es: le ha parecido bien. Esto aparece 3 veces en el capítulo 15. La palabra ha parecido bien, nos ha parecido bien. Aparece en el verso 22 de Hechos 15, en el verso 25 y en el verso 28. Solo en el tercer ejemplo, en el verso 28, aparece incluido el Espíritu Santo como un coautor, podríamos decir, de la decisión de que después en carta pusieron de manifiesto y entregaron y comunicaron a todas las iglesias. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Significa que estas conclusiones del consejo fueron dictadas en forma sobrenatural por Dios, o que fueron tomadas por los hombres y después comunicadas a Dios. Ni lo uno ni lo otro, sino más bien lo que dice esto les pareció bien, nos brinda una orientación especial para saber que podemos actuar con sabiduría y que Dios respalda nuestras decisiones que son tomadas con sabiduría. Ante la ausencia de una afirmación directa a los efectos del problema de la circuncisión, resultó mejor decir que el Espíritu Santo también estaba de acuerdo, como a ellos le había parecido bien, también al Espíritu Santo, dar esta orientación antes de terminar el concilio. Él, el Espíritu Santo, escuche esto, ya había obrado a través de Pedro para traer salvación a los gentiles, independientemente de la circuncisión. Él había confirmado de forma milagrosa el ministerio evangelístico de Bernabé y Pablo a los gentiles. Y también había inspirado el Espíritu Santo a los escritores de la palabra para predecir la inclusión de los gentiles entre el pueblo de Dios. Y nada de eso incluía la circuncisión como medio para salvación. Fue por estas razones, querida gente, hermanos queridos, que los líderes de la iglesia pudieron escribir esta decisión. Le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, porque ya el Espíritu Santo les había enseñado y les había dado la sabiduría para no poner mayor tropiezo. Circuncidarse no era un requisito para ser salvo. Esta decisión fue muy importante y fue uno de los concilios más importantes dentro de la iglesia primitiva. La decisión del Concilio de Jerusalén no fue el resultado de haber descubierto la voluntad individual de Dios. Por favor, escuche bien esto. Sino que se descubrió la voluntad moral de Dios que ya previamente había sido revelada. Dios ya le había anticipado a Pedro, a Pablo y a muchos apóstoles que el evangelio también podría llegar a los gentiles. Este es el verdadero proceso para tomar decisión.
que involucra un debate. ¿Cómo se hace? Se aplican las escrituras y una determinación de lo que es lo mejor, de lo que nos parece bien con respecto al beneficio que esto traerá para la iglesia. Ahí hubo una decisión en el Concilio de Jerusalén, en la primera iglesia, en el capítulo 15. La decisión final fue descrita por primera vez como el juicio o la sabiduría de Jacobo. Jacobo, que era el pastor principal, columna de la iglesia ahí en Jerusalén. Y luego fue confirmada no solo por Jacobo, que era el pastor principal, sino por todo el grupo de pastores que habían en la iglesia de Jerusalén. Juan, Jacobo y Pedro eran los hombres más importantes en la primera iglesia, la fundada en Jerusalén. La solicitud de que los gentiles se abstuvieran de ciertas cosas por respeto a la sensibilidad judía tampoco fue producto de la revelación divina. ¿Sabe lo que hicieron los apóstoles y pastores? Reflejaron un deseo razonable de promover la unidad dentro de la iglesia. No querían desmentir a los judíos, solo aclararles que la salvación era por fe, pero tampoco querían pasarlos a llevar y le hicieron un guiño. O sea, también le hicieron, como decimos en lenguaje folclórico o más popular, un ñu ñu ñu. Resulta evidente que este decreto era temporal. ¿Sabe por qué fue temporal? Porque cuando ya no se le consideró relevante, cayó en desuso. Y Pablo ni siquiera lo menciona en 1 Corintios cuando habla de doctrina y de cosas esenciales para la iglesia en 1 Corintios entre los capítulos 8 y 10. Pablo ni siquiera menciona ninguna de estas cosas que fueron puestas en la carta. O sea, fueron decisiones temporales. El testimonio acerca de toda la Biblia hace relevante la sabiduría. La Biblia habla siempre de hacer uso de la sabiduría como base para tomar decisiones en cuestiones que no están indicadas de forma expresa. Y es impresionante cómo la Biblia habla de la sabiduría, de caminar en sabiduría y de tomar decisiones por medio de la sabiduría que viene de Dios. Qué hermoso es cuando hacemos cosas y tienen resultados extraordinarios y podemos decir gracias Dios porque me guiaste con tu sabiduría. ¿Has tenido esa satisfacción? ¿La has sentido en tu corazón? ¿Sabes por qué la sientes? Porque ahí está la impresión, está la guía y la dirección del Espíritu Santo, que siempre traerá para nosotros sabiduría que viene de lo alto y dará resultados que pondrán a nuestro corazón feliz, reposado y pleno. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe en este camino de la sabiduría. Esto es lo que canta Juan Carlos Alvarado. Muéstrame tus caminos, aquí en Cambios, un mejor camino para tu vida. En ti he esperado, en ti esperaré. Esta parte de la canción a mí me encanta. Todo el día y cada noche muy temprano en la mañana. ¿De qué habla esta espera? De una dependencia, por supuesto. Cada vez que nosotros tomamos una decisión, debemos esperar el consejo sabio de Dios. Para la vida de los líderes de Israel o del pueblo de Israel, el mensaje de la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, de las enseñanzas de Jesús y de la forma de actuar de los apóstoles brindaban un testimonio uniforme de la virtud llamada sabiduría. Los judíos hasta el día de hoy usan las Escrituras como fuente innegable de toda decisión para su vida. Hay algunas cosas que puedo resumir ya en esta semana. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, se nos enseña cómo tomar decisiones sabias por medio de los libros de sabiduría, sapienciales, y de los ejemplos de los sabios. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 10, verso 10 dice: el éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Pero también podemos añadir la sabiduría de Jesús, que ordenó a sus siervos que fueran sabios. Él dijo en Mateo capítulo 10, verso 16: sean astutos como serpientes. Y otra fuente de sabiduría que podemos en este momento añadir y sumar es la de los apóstoles, que nos demuestran mucha sabiduría a la hora de tomar decisiones que afectaron a la iglesia primitiva con problemas bien complejos. ¿Qué dijeron ellos? Pensamos que era lo mejor. ¿Se da cuenta? Podemos sumar. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Sean astutos y piensen qué es lo que será mejor a través de las decisiones que ustedes van a tomar. Siempre que una decisión piense en la iglesia, será una buena decisión.
no seamos egoístas. Incluyamos a Dios en todo y incluyamos a su pueblo. Esto nos llevará por buenos caminos y a buenas consecuencias en nuestras decisiones. Cambios, un mejor camino para tu vida. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, de 9 a 10 de la mañana, por Inicia Radio, la 96.5 FM. Nos vemos, buen fin de semana. Chau, 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 chau. Porque el giro a tu vida comienza cuando decides hacer un cambio. Nos encontramos el lunes de 9 a 10 a.m. para seguir conversando de esos temas que le dan tanto sentido a la vida. Ahora, sigue disfrutando de nuestra programación.